Quiero leerte la palabra en el Salmo 111, del versículo 9. Dice la palabra del Señor: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. ¿Qué significa esto? Que el Señor envió redención para su pueblo, para sus hijos, para primeramente Israel, para los que son descendientes del pueblo de Israel, para los gentiles. La envió y nada ni nadie la podrá detener. Y dice, para siempre ha ordenado su pacto. ¿Por qué es la redención? Es por cuestión de pacto. Si hay algo que habla delante del Padre, después de la sangre de Cristo y el nombre de Cristo, son los pactos. Él hizo pacto. Por pacto usted ha sido salvo. Por pacto de Dios con Abraham, con Isaac y Jacob. Por pacto hemos sido salvos y Él lo ordenó para siempre. Luego dice que es santo y temible es su nombre. Uno tiene que entender, mis amados, de que con la gracia y la redención no se juega, es verdad, no podemos tomar cosas a la ligera. Tenemos que tener una mentalidad renovada. Cuando nosotros tenemos una mentalidad renovada y amamos en verdad a Dios, nosotros no vamos a pecar contra Dios, porque le amamos tanto que no vamos a hacer nada contra el Padre, contra Cristo, contra el Espíritu Santo, que le haga sentir mal. Yo lamento por aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo, y no es que la pisotearon, fue su mala manera de vivir, y por eso pisotearon la sangre de Cristo. Pero nada ni nadie puede pisotear realmente la sangre de Cristo, porque es toda poderosa. Es con la sangre de Cristo, como dice Apocalipsis 12:11, que nosotros hemos vencido al diablo, por la sangre de Cristo y el testimonio de nuestra palabra, y menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. ¿Qué es menospreciar la vida hasta la muerte? Es no acertar una vida mundanal, sino una vida de santidad. Somos santos, pero vamos camino a la santidad, porque el deseo de Dios es nuestra santificación. Y hacia eso vamos, la sangre y el nombre, la revelación de la Sagrada Escritura, la presencia del Espíritu Santo, la oración, la adoración y la alabanza nos santifican. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Salmo 130, versículos 7 y 8 dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. No dice de algunos, dice de todos sus pecados. Es cuestión de que esto se nos revele con profundidad, que los dogmas y las costumbres y los mandatos y los estatutos de gente que no se le ha revelado completamente la palabra no te aprisionen, no te limiten. Lamentablemente la religión ha hecho mucho mal. Lamentablemente los dogmas de los hombres ha hecho mucho mal. Lamentablemente la mala, sana revelación y la interpretación de la Sagrada Escritura ha hecho mucho mal. ¿Y por qué digo esto? Porque es el Espíritu Santo que nos revela la Sagrada Escritura, y yo le recomiendo a usted que lea las epístolas del apóstol Pablo, Efesios, los capítulos completos, Colosenses, que leamos Hebreo, que leamos las Sagradas Escrituras, que usted se vaya por la concordancia y busque la palabra redención y redimir, y se meta ahí y le pida a Dios que le revele. La palabra del Señor nos enseña en Juan 8, 32 y 36, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. Usted no tiene que andar atado a yugos de esclavitud. Mire, los yugos de esclavitud religiosos son peores que el enemigo,
Aunque te diga que no, pero sí. ¿Por qué? Porque los yugos de Satanás, el Señor los redimió y te traslada una vez de las tinieblas a la luz admirable. Pero el yugo del hombre te está perturbando día a día en la mente, en el espíritu, en el alma, en los pensamientos, en las intenciones de tu corazón, en la vida. Te quieren coaccionar, te quieren limitar, te quieren cercar, te quieren poner en un metro cuadrado. Y no debe ser así. El Hijo de Dios nos vino a libertar y somos verdaderamente libres. Debemos de andar en esa libertad con la cual Cristo nos libertó, como lo dice su palabra, y debemos de hacerlo así. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud, dice Gálatas 5:1, y el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, estáis libres, fuisteis llamados, no solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servir con amor a los unos y los otros. Es la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, pero esa libertad nos la da no solo Cristo, sino la revelación de su palabra. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, más por él, es decir, por Cristo, más por él vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, gloríese en el Señor, pero en la sabiduría de Dios, en la justificación del Señor, en la santificación que el Señor te dio y en la redención. ¿Cómo se te revela esto? Se te revela por varias cosas, por las sagradas escrituras, se te revela por la voz del Espíritu Santo en la comunión que tú tengas con el Padre, con Cristo y con el Espíritu de Dios. Se te revela porque el Padre te revela su corazón. Cristo se revela, te revela su mente. Nosotros tenemos los pensamientos y la mente de Cristo, porque es como lo dice su palabra, quien enseñó a Dios, quien le instruyó, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido la redención y la gracia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y allí tú puedes ver que te habla de tres tipos de personas: los carnales, los naturales y los espirituales. Te habla de tres personas también que ofrendan: los que dan con alegría, los que dan por tristeza y los que dan por necesidad. ¿De cuál equipo tú eres? Venga hacia el equipo ganador, el que da con alegría, el que es espiritual y que el carnal lo señale, y al natural ve las cosas sobrenaturales de Dios y para él son naturales. Y el carnal es el que está dentro de la iglesia y juzga todas las cosas y es el que más critica, pero no es el que aporta nada. Entonces la redención, mis amados, es justificada por la sabiduría de Dios, la santificación,
Redención es la palabra capar. Pídale al Señor que le revele esa palabra. Y capar también significa calafatear por dentro y por fuera. La sangre toda poderosa de Cristo nos redimió por dentro y por fuera. Es la que nos ha hecho nueva criatura. Todo lo demás viejo pasó, todo pecado, toda iniquidad, toda maldición ancestral. Si así no fueran las maldiciones que te echaron tus padres, que tú no ibas a hacer nada, que ibas a ser un burro, que no ibas a lograr nada. ¿Y cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste tantas cosas? Y si me pongo a explicarle de muchos que los padres los señalaron y fueron grandes personas, y que en la escuela a lo mejor lo señalaron como que no iban a lograr nada, y hoy son grandes personas, entre ellos Albert Einstein, Tomás Alva Edison y muchos más, que si me pongo la lista sería grande. Mis amados, la sangre de Cristo te redimió de todo pecado, de toda maldad y de toda maldición. Vive con la riqueza de la gracia y de la redención que es en Cristo Jesús. Salud, potencia y victoria a la gloriosa iglesia de Cristo. Yo sé que este tema es muy largo, pero creo que con esto que te he dado te va a ayudar a que tú investigues más, a que te profundices más en la Sagrada Escritura, a que te puedas dimensionar y a que vivas como un hijo, una hija amada por Dios, muy amada por Dios, muy amado por Dios, y vivas y te muevas en la gracia y en la redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y amado Salvador y Redentor. Sean bendecidos, mis amados, en Cristo Jesús. Les bendigo y declaro que el poder de la palabra y la revelación de la Sagrada Escritura se te van a revelar, y el Espíritu de Dios alumbrará los ojos de tu entendimiento para que se te haga luz y verdad lo que es la gracia y la redención, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre, que es toda poderosa, el cual nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Salud, potencia y victoria a la gloriosa iglesia de Jesucristo. Amén.